Buenos días, Juárez, El Paso y Las Cruces. Una vez más les damos la cordial bienvenida aquí en su programa La Biblia, Ficción o Verdad, transmitiendo directamente de nuestras instalaciones CCBM Master Seminary. Y les damos una vez más la cordial bienvenida. Estaremos hablando acerca de cómo obtuvimos la Biblia. Pero antes de eso me gustaría presentarle a nuestros panelistas. Primeramente, enfrente de mí está nuestro hermano e ingeniero Marcos Serrano, director de Planeación Ministeriales y Proyectos Especiales. Gracias a los dos, gracias. Pues más que nada, gracias a ti que estás sintonizando el programa y que pasamos un rato más juntos. Te agradezco que tengas esa intención de sintonizarnos y pues te invito a que nos acompañes en este programa en el cual, como cada programa, vamos a estudiar un poquito más de este nuestro Dios, que es el Señor Jesucristo. Bienvenidos. También tenemos con nosotros a Blanquita Solís, directora de Administración de CCBM Master Seminary. Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a este programa que nos honran con escucharnos, con vernos cada domingo. Quisiera nada más, como siempre, invitarlos a que vayan por su Biblia para estudiar juntos, como siempre lo hacemos. Pues una vez más, la Biblia, de generación en generación, uno de los libros más controversiales jamás escrito. Honrado para algunos como la palabra de Dios, odiado por otros como una colección anticuada o intolerante de autocontradicción en sus vidas. En un mundo lleno de libros religiosos, todos reclamamos autoridad sobre la vida de los seguidores de esos libros. Pero tenemos buenas razones para que podamos diferenciar entre esos libros y lo que es la Biblia. Cuando digo tenemos buenas razones es porque históricamente y literariamente hablando, sabemos que la palabra de Dios es auténtica y que viene o procede precisamente de Dios. Pero ¿qué evidencias tenemos de eso? En muchas ocasiones podemos preguntarnos si la Biblia solo fue escrita por hombres y después fue producida por otros hombres o fue construida mediante la ideología humana o es en realidad la palabra y la inspiración de un Dios soberano, como lo conocemos. Hay muchas cosas que nos podemos preguntar. Pero sí podemos llegar a no solamente un razonamiento equilibrado de qué es la Biblia. Pues sí podríamos decir que si tú no conoces la historia de la Biblia, es muy factible que vayas a malinterpretar las historias en la Biblia. Y para eso hemos estado hablando ya el programa pasado, cuando iniciamos esta serie, acerca de la honestidad de la Biblia, en la que presentamos en ese tiempo cómo la Biblia ha presentado no solamente a los escritores de su palabra, pero también a los personajes en ella, en la que no oculta sus faltas, su inmoralidad, su falta de conocimiento o de criterio o de obediencia hacia Dios. Cuando tú ves algún otro libro acerca de algún personaje histórico, normalmente lo único que puedes ver o lo único que se te muestra es qué tan bueno o qué tan eficaz o qué tan inteligente o qué tan puntual es esa persona o esos hechos. Pero en realidad no nos dicen acerca del carácter y la personalidad de aquellos que fueron parte de esa inspiración. Dijimos que la Biblia no esconde las faltas, tanto humanas como faltas de criterio o de conducción, o faltas en las que ellos mismos han desobedecido a Dios, pero nos da la semblanza de lo que es verdadero y real. En este programa hoy vamos a hablar
un poquito más acerca no solamente de la honestidad, pero para empezar acerca de su preservación. Pero para esto me gustaría que nuestro ingeniero Marco Serrano nos hablara o nos diera algo acerca de la palabra de Dios. Claro que sí, doctor, gracias. Mire, vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Dice, recuerden que traigan su Biblia para que estén con nosotros juntos y la podamos leer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues con eso también me gustaría que Blanquita nos diera un poco de resemblanza histórica acerca de la preservación de la Biblia. Gracias, doctor. Sí, como hemos estado platicando en los programas pasados y lo hemos estado estudiando a través de nuestra Biblia, pues la Biblia es habíamos dicho que la palabra Biblia viene del vocablo griego y que significa libro, un nombre muy apropiado puesto a la Biblia, que es el libro para toda la gente de todos los tiempos. La Biblia es para todos los tiempos. Para muchos escépticos, pues se hacen muchas preguntas, que eso está escrito por hombres, que cómo pueden creer en un libro. Hay muchísima controversia en lo que es la Biblia, pero podremos contestarles que es un libro único. Así ¿sí? es. Es un libro que no hay otro en su clase. Así es. ¿Estás de acuerdo, ingeniero? Totalmente. 66 diferentes libros forman la Biblia. Se le llaman libros, les decimos libros porque es una conjunción dentro de lo que es la Biblia, es una conjunción de escritos que después más adelante vamos a explicar cómo se hizo el libro. Pero estos 66 diferentes libros, que les vamos a llamar así, conforman la Biblia. Estos incluyen libros sobre la ley, tales como los Levíticos y Deuteronómicos, libros históricos, tales como Esdras y Hechos, libros de poesía, tales como Salmos y Eclesiastés, libros de profecía, y como es Isaías y Apocalipsis, biografías como Mateo y Juan, y epístolas y cartas formales como Tito y Hebreos. Es la composición de la Biblia. También vamos a recordarnos que los autores son cerca de 40 diferentes autores humanos que contribuyeron para su formación. Es escrita dentro de un periodo de 1500 años aproximadamente. Los autores fueron reyes de todo tipo de personas. El Señor eligió a muchos tipos de personas, como fueron reyes, sacerdotes, pescadores, ¿qué otro es? Oficiales gubernamentales, Sí. Granjeros, pastores y doctores. Entonces, toda esa diversidad converge en una increíble unidad con temas comunes, entrelazados a través de todo lo que es la Biblia. La unidad de la Biblia se debe al hecho de que finalmente tiene un autor hermoso, es el mismo Dios. Y la Biblia es inspirada por Dios, según dice 2 de Timoteo. Ustedes tienen su Biblia, consúltenla. 2 de Timoteo 3:16. ¿Tú qué crees de las preguntas que se hacen, doctor? De que son de autores humanos, que no se sabe, todos los escépticos. ¿Tú qué opinas de esto? Pues hay muchas opiniones acerca de todo esto. Conocimos opiniones acerca de todo esto, es de que pues hay mucho escepticismo acerca de quién o cómo fue escrita la Biblia o la palabra de Dios. Pero tenemos que recordar esto, dentro de hablar acerca de su preservación, tienes que recordar esto: 66 escritos, los llamamos libros, como tú lo estás diciendo, pero son escritos que fueron hechos en papiros, en diferentes formas, pero vamos un poquito más allá de eso y vamos a hablar acerca de su preservación. Así como los estados modernos de Israel estaban emergiendo de miles de años de dispersión, un pastor benudiano descubrió uno de los tesoros arqueológicos más importantes en la historia de la Biblia y de nuestros tiempos.
cuando estábamos hablando de esto, era una cueva, en el borde noroeste del Mar Muerto, que en ella encontró él unos fragmentos quebrados, de una vasija, lo cual produjo documentos que habían estado ocultos durante 2000 años, o 2 milenios. Y cuando hablamos de esto, es importante notar, que estos manuscritos tenían aproximadamente 1000 años. Uno de los más importantes fue una copia de Isaías. Sí, reveló un documento que es esencialmente el mismo que el libro de Isaías que tenemos hoy día. En pocas palabras, él descubrió que en una cueva, muchas veces también se les denomina como los documentos del Qumran, en el cual nosotros estamos viendo o estamos observando que se descubrió uno de los libros más importantes dentro de la profecía, que es el libro de Isaías. Pero cuando hablamos dentro de lo que es el libro de Isaías, estamos hablando de que fue enteramente todo el libro. Wow. No solamente una sección como otros libros que tenemos, sí. Pero fue todo el libro de Isaías. Los rollos del Mar Muerto emergieron del polvo como un apretón de manos simbólico, y una nación que regresaba a casa. Desacreditaron las afirmaciones de que aquellos que creían que este libro estaba escrito por hombres solamente, y empezaron a darse cuenta de que estos manuscritos no solamente hablaban una lengua perfecta en sincronía, en todos sus aspectos, pero que solamente podía proceder de Dios. Así es. Así no sé qué es lo que ustedes pueden ver en ese sentido. Cuando hablamos acerca de su preservación, tú estás hablando de un rollo de una infinidad. Tú estás viendo aquí en frente de Blanquita lo que se le llamaba rollo, o se le llama un rollo o un pergamino de la escritura hebrea. Y eso es una miniatura de lo que hoy día tenemos, o de lo que se encontró del libro de Isaías. Inclusive se subastó en 2 ocasiones este libro, y terminó en los museos o en los archives, no sé exactamente cómo se les llama, tanto del Vaticano como de la región de Israel también, en los que hoy día tú puedes observar esos manuscritos. Están en bóvedas, ¿verdad? Están en bóvedas, exactamente, que es una cosa extraordinaria. Estamos hablando de escritos de años, de 2000, 3000 años, de hoy día. Y preservados, ¿verdad? Una pregunta, doctor. ¿Hay algún otro libro que tenga, que haya sido preservado como este libro? Tenemos fragmentos. Tenemos fragmentos de Ezequiel, para ser más exacto, tenemos fragmentos de todos los libros. Unos son más completos que otros, pero tenemos lo que se puede decir a viva voz, tentables, que podemos palpar, de todos esos libros. Sí los tenemos. Y fuera de la Biblia no tenemos otro libro que tenga esa preservación, ¿es correcto? Pues fíjate que no ha habido ningún otro libro que tenga esa preservación como tal, incluso no hay ninguna otra religión que pueda darse la atribución de que alguno de sus libros haya sido conservado o que haya sido palabra de Dios, etcétera. Por eso mismo, es muy importante que tomemos en consideración que todas las religiones del mundo, que existen hoy día, que son un número astronómico de religiones y de cultos, todos ellos, lo que hacen es de que usan, la Biblia como base o fundamento para sus creencias, aunque la distorsionen, la siguen usando, para sus fines, de religiosos.
¿Y qué dicen ustedes también sobre la versión más antigua que se conoce, que se llama el Codex Sinaiticus, que viene siendo el Códice Sinaítico? ¿Sí? Es el manuscrito del siglo IV antes de Cristo. ¿Sí? Exacto. Así es. Entonces, este código, o la Biblia más antigua como se le conoce, está catalogado como una de las más valiosas en toda la historia. Contiene el manuscrito de la Biblia cristiana en griego y es conocida como la más antigua del Nuevo Testamento. Lo más precioso de esa pureza que ha conservado a través de la historia de la Biblia, ¿no?, es que el paso de los años, de 1500 años, estamos hablando de 1500 años, doctor, como Qumran. Pues no solamente 1500 años, pero estamos hablando de 40 diferentes actores Sí. en 3 diferentes épocas. 6 generaciones. Ok, estamos hablando, ¿me entiendes? Geográficamente hablando, era de que fueron aproximadamente de 6 a 7 puntos geográficos donde se escribió la Biblia. Ok, y no solamente eso, ¿no? Ha habido pues mucha gente que ha tratado de destruir la Biblia, ¿no? Sí. De desaparecerla. Ok, y una de las historias posiblemente tú nos estás platicando, que puedes hablar de ella. ¿Cómo no? Ok, de la historia en la que se usó una imprenta, ok, en la cual el dueño, el creador de esta imprenta, de esta impresora, vamos a decirlo así, ok, que no es como la que conocemos hoy día, ¿no? De que son impresoras que tienes al lado de tu computadora. Estamos hablando monstruos, ¿no? de unos monstruos de impresión, Así Muy es. rústico. ok, muy rústica, ok, y este hombre que nos va a platicar Marcos acerca de él, ok, él afirmó, ok, en un momento, de que cuando él terminara con la Biblia, no iba a haber una sola Biblia en este mundo. Así Por- es. Dinos acerca de esta persona. Así es, este personaje se llama, lo voy a decir su nombre de pila, a nadie nos va a sonar, pero es François-Marie Auret. Nadie lo conoce. Sin embargo, pudiera ser que algunos conozcan su seudónimo, que se llama Voltaire. Voltaire, este personaje, hizo varios escritos. Y él dijo precisamente que al final de terminar toda su obra, vaticinó que cuando él terminara todo lo que estaba haciendo, él iba a acabar con la Biblia, y la Biblia tenía una fecha de caducidad desde el punto de vista de él, que era en 1580. Todo el libro de la Biblia se iba a acabar. Obviamente la historia nos da la realidad, ¿verdad? Que Voltaire se acabó, pero la Biblia sigue. Continúa, ¿verdad? Y continúa. Y más aún, como decía ahorita el doctor, ¿verdad? Interesante que en la misma casa de Voltaire, en la misma imprenta que él usaba para hacer sus escritos, ahí se imprimió la primer Biblia de Génova. Esta precisamente fue la que se hizo en ese lugar donde Voltaire tenía su casa y tenía su imprenta. Entonces, paradigmático, ¿no? Cómo Dios Exactamente. nos hace regresar nuestras palabras. Y no solamente eso, ¿no? Si tú te pones a pensar, ok, hoy día acerca de esta afirmación que este hombre hizo, Sí. Voltaire, ok, es de que no iba a haber ninguna Biblia en Así es. existencia cuando él terminara con ella, Sí. ¿no? Y a pesar de eso, de esa afirmación, ok, la primera Biblia que se imprimió fue precisamente en su impresora. Así es. Ok, 1. 2, hoy día, si tú te pones a pensar, y son cosas que tenemos que tomar de corazón y pensar en esas cosas, ok, porque las afirma Dios, ok, pero si tú te das cuenta, ok, en todas las casas, y me voy a atrever a decirlo así, ok, en el 90% de las casas hoy día alrededor del mundo, todos tienen una copia de una Biblia. Correcto. Sí, algo que supuestamente ya no iba a haber. Exacto. Y si a alguien les preguntamos, ¿sabes lo que es la Biblia? Yo estoy seguro que cualquiera nos va a poder decir que es una Biblia, por lo menos tiene la idea. Pero si a alguien le preguntamos, ¿conoces algún escrito de Voltaire? Pues va a decir, no, pues no sé. Finalmente, Exacto. la Biblia fue la que siguió, ¿no? Y todos conocemos, como dices tú, por lo menos en la casa del 90% vamos a tener una. Es correcto. En hoteles, Hoteles. ok, no sé, en albergues, Sí. ok, en todas esas partes hay
Biblias. Las cárceles. En las cárceles. Okay. Pero eso es solamente un poco hablando acerca de su preservación. Correcto. Okay. Y cuando decimos su preservación es de que nunca ha sido cambiada, nunca ha sido modificada, siempre ha sido o con las mismas palabras, El mismo con mensaje. los mismos mensajes, se ha traducido a más de 800 idiomas. Imagínate todo eso, y no ha perdido, en todas esas traducciones, su legitimidad como la palabra de Dios. Pero vamos un poco más adelante, y vamos a hablar acerca de las evidencias que afirman su divinidad. Y cuando digo su divinidad es de que esta palabra o estos libros, o escritos proceden precisamente de Dios. Es importante saber lo que dice la Biblia sobre sí misma. Si los autores de la Escritura no hubieran afirmado hablar a nombre de Dios, sería presuntuoso que nosotros hiciéramos esa afirmación por ellos mismos. También tendríamos un tipo de diferentes problemas. Tendríamos una colección de misterios sin resolver, plasmados en la literatura histórica e ética. Pero no tendríamos un libro que haya inspirado la construcción de innumerables iglesias, seminarios, lugares de culto, sinagogas, alrededor de todo el mundo. Una Biblia que no pretendiera hablar en nombre de Dios no habría llegado tan lejos y no habría creado una fundación tan fuerte, en una religión cristiana y una religión judía. Y cuando hablamos de religiones es porque sabemos que cuando tú tienes y cuando tú observas la Biblia, se convierte en una relación con Dios, que es el propósito de esto, la Biblia. Habría llegado a ser fundamental para la fe de cientos de millones de cristianos y de judíos. Y eso lo podemos ver en la segunda de Pedro, del capítulo 1, del 16 al 21, que en un momento más lo vamos a leer. Pero con muchas evidencias y argumentos, los autores de la Biblia afirman ser inspirados por el mismo Dios. Ser llenos del Espíritu y guiados al escribir lo que escribieron. Pero tenemos que recordar algo más extraordinario acerca de esto. Es de que dentro de su divinidad, Dios no solamente dictó su palabra, o la inspiró, pero al mismo tiempo Él preservó y respetó la forma literaria de cada uno de sus escritores. La Biblia no puede ser un buen libro si sus autores mintieron constantemente o mintieran constantemente acerca de la fuente de donde procedía esas palabras. Y todos esos 40 escritores, durante todos esos 1500 años, hablan exactamente de un solo autor, Dios. Y fíjate, doctor, viendo lo que tú estás afirmando, la Biblia hace, valga la redundancia, afirmaciones acerca de la creación del universo también. Fíjate todo lo que encierra, abarca muchísimos temas. Por ejemplo, pues te hace la creación del universo, la naturaleza del Dios que creó el universo, ¿sí? Te lo explica, y que reina soberanamente sobre todos nosotros, ¿sí? También nos dice el destino de nosotros como humanidad. Entonces esto lo hace un libro único. Exacto. Fíjate, no sé si tú quieres leer, segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21, por favor. Sí, cómo no, doctor. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Permíteme un segundo. Ahí nos está afirmando Pedro. Exacto. Que lo que él está escribiendo
no solamente fue una fábula, Exacto. ¿ok? Pero es algo que él vivió, ¿ok? Y lo Y vio. escuchó y lo vio Exacto. el mismo Dios, vamos a decirlo así. Sí. Sigue, por Y- favor. Sí, sigue adelante. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Otra cosa que se escuchó la voz, ¿verdad? O sea, no es algo que ellos creyeron, sino lo escucharon audiblemente. Exactamente. Y varias personas. Y varias No personas. nada más, hubo testigos. Así es. ¿Sí? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Ahí es donde dice que lo escucharon. Cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga y en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ningún profeta, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Exacto. Y dándote una versión distinta, fíjate lo que dice en el versículo 20, lo que dice, pero ante todo sepan esto. Dice que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación Privada, personal. ¿Qué está diciendo él? Ok, nada de lo que yo estoy escribiendo es algo personal. Exacto. Nada de lo que estoy escribiendo se me dio solamente a mí, ok, pero se me dio para darlo a ustedes. Exacto. Ok, que no es una cosa, como han dicho otros en otras religiones, ok, que fueron iluminados por Dios o que fueron visitados por Con ángeles, ángeles, o que fueron Mismas mujeres. de las mismas mujeres también, Inspiradas. que han sido inspiradas. Ninguno de ellos, dentro del libro sagrado, como es la Biblia, Sí. ha dicho yo estoy Así es. escribiendo o yo fui visitado. Así es. Pero todos ellos han dicho o escuché, Así es. él me habló, Ajá. o Inspirado. simplemente lo escuchamos, estuvimos presentes cuando pasó esto. Y en el versículo 21 nos dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Significando que ninguna de las palabras que Dios ha dado para estos 40 escritores fue de ellos, pero venía y procedía del Espíritu Santo. ¿Sí? Y la otra dice, sin que hombres inspirados por el Espíritu, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Sí? Que es una cosa excepcional. Excepcional. Así es, Fíjate, si ves esto y si la Biblia es verdadera, entonces tienes las respuestas a una de las preguntas más grandes que nos hacemos en la vida. ¿De dónde vine? Así es. ¿Por qué estoy aquí? Todos nos preguntamos. ¿Qué me pasa cuando muera? ¿Sí? La Biblia tiene la respuesta. Y si también ves la importancia de este mensaje bíblico, requiere que reciba un trato justo, ya que la veracidad de este mensaje se puede observar, comprobar y puede ser analizado. Déjame darte un ejemplo de lo que tú estás hablando. ¿Ok? Vamos a Éxodos, ¿ok? Capítulo 20, del 1 al 3. ¿Ok? Este es uno de los primeros libros, ¿ok?, escritos, ¿ok? Fue escrito por Moisés. ¿Ok? Y eso es cosa que vamos a estar mencionando más adelante. ¿Ok? Pero el primer libro escrito, o que tuvimos escrito, lo sabemos que fue Job. ¿Ok? Pero después de eso sabemos que también estuvieron escritos lo que se le conoce como el Pentateuco, ¿ok?, o los libros de la ley, ¿ok?, o la Torá para el judío. Pero fíjate lo que dice en Éxodo. ¿Ok? Tú me vas a decir, ¿ok?, y si quieres tratar de razonarlo, lo puedes hacer. ¿Ok? Fíjate lo que dice. En versículo 1, entonces Dios habló todas estas palabras, diciendo, yo soy el Señor tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. De lo que está hablando aquí Dios es algo histórico, que lo tenemos vivamente en historia, que fue la gran persecución, vamos a decirlo en ese sentido, y esclavitud del pueblo hebreo, dentro de las tierras egipcias. Cuando ellos salen, Dios le da estas palabras a Moisés. Y no solamente eso, pero le da con lo que conocemos hoy día como los 10 mandamientos. Que no fueron 10 exactamente, no fueron más que eso. Pero los 10 mandamientos fue el preludio o fue vamos a decirlo, la base de los la base de todos los mandamientos. Pero tú y yo los conocemos. Tú los has oído desde que naciste, acerca de los 10 mandamientos. Si esta palabra de Dios fuese falsa, ¿en dónde quedarían esos 10 mandamientos? ¿Sí? Si fuese falsa, ¿en dónde quedaríamos nosotros cuando estamos hablando acerca de los 10 mandamientos? Son una cosa que se conoce universalmente. Y son la base de nuestras leyes morales. Es la base de nuestras leyes morales. Entonces, ¿cómo podemos decir que no es veraz, ¿verdad? No es veraz. Y eso es lo que, por un lado, nos da la certeza de su divinidad. No sé qué piensen ustedes acerca de eso. Es correcto. También el mismo apóstol Pablo, tú sabes que dice en lo que leíste, hermano, de 2 Timoteo 3:16, sí. Pues él dice, todas las palabras registradas en el escrito original de la Escritura se originaron en la boca de Dios, antes de llegar a las mentes y a las plumas de los escritores bíblicos. Wow. ¿Sí? Incluso podemos ver que también el mismo apóstol Pedro también describe que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, también esta frase indicativa de inspirados es un velero que es impulsado por un viento que lleva ¿quién? La mano de Dios. Así es. ¿Verdad? Así es. Es como lo que tú estabas leyendo, al principio. Sí. En 2 Timoteo 3, del 16 al 17, que dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Correcto. Este es el único libro que te puede dar y te puede enseñar, te puede guiar, te puede instruir, para que tengas una educación propia para tus hijos y para ti mismo, que te puede guiar en el camino de tu vida. No hay ningún otro libro que pueda clamar o que pueda atribuirse eso a sí mismo. Y corregir conductas. Y corregir conductas, Sí, porque exactamente. nos está hablando la palabra que dice a toda buena obra. Exacto. Entonces, en realidad nosotros, como decía el doctor, te instruye en todas las facetas de tu vida. Todos en un momento tenemos que ser hijos, porque tuvimos que venir de algunos padres, somos esposos, somos nietos, somos abuelos, somos trabajadores, y la palabra te puede instruir para todas esas facetas de tu vida. Pero fíjate lo que dice también, y te lo voy a decir a ti: tú buscas perfección, lee el siguiente versículo. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, la única forma en la que tú vas a ser perfecto y equipado para una buena obra es conociendo a Dios. Correcto. Y la única forma en la que tú puedes conocer a Dios es conociendo su palabra. Por eso te digo, es muy importante conocer la historia de la Biblia. Porque si no la conoces, no vas a tener una idea concisa y clara de las historias que tiene la Biblia. Te voy a dar un ejemplo, Si tú y yo vamos a Génesis, capítulo 1, y todos conocemos Génesis capítulo 1, como lo que hemos visto por muchos años y hemos
tenido grandes debates en ello, es acerca de la creación. ¿Ok? De que hubo una evolución, de que hubo un Big Bang, de que hubo una explosión, de que el átomo, todo eso y todo lo tratamos de referir también hacia la caída del hombre y todo, ¿okay? Dentro de Génesis, primero, segundo y tercer capítulo. Pero déjame decirte algo, ¿okay? Una de las piezas fundamentales de Génesis 1 no era presentar una creación como tal. Precisamente por eso muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿okay? ¿Por qué no dio más detalles acerca de la creación? Porque solamente una forma muy escueta, ¿okay? Entre periodos de 24 horas se hizo esto y se hizo esto y se hizo esto y todo fue instantáneo. Okay, uno de los propósitos es eso, okay, que no necesitaba dar más explicación después de todo eso. Y no era su intención. Pero quiero que tomes en consideración esto dentro de las evidencias divinas. Okay. ¿Quién estaba escribiendo este libro? Primeramente, Moisés. Moisés, sí. Moisés era el elegido para guiar y sacar al pueblo de Israel de su opresión en Egipto. Okay. Cuando decimos que lo sacaron de Egipto, okay, estamos hablando de que ellos estaban en una comunidad, okay, pues politeísta, Correcto. okay, que tenía Muchos dioses. varios o un sinfín de dioses. Sí. Para ellos todo eran dioses, ¿no? La luna, el sol, todo lo que te puedas imaginar La eran lluvia, dioses. Okay. todo. Y cuando ellos salen, okay, le preguntan a Moisés, ¿quién es el que lo mandó a él a sacarlos de ahí? Claro que él responde el yo soy. No nos vamos a meter mucho en teología, okay, pero simplemente vamos a decir lo que Moisés les dijo, Dios me está mandando a mí. Okay. Y antes de darles a ellos los 10 mandamientos, okay, viene Génesis. Okay, vamos a decirlo así, parte del escrito de Génesis. Sí. Y fíjate lo que dice, okay, en el versículo 1 de Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Precisamente esa línea es la que ha traído la controversia más grande acerca de creación. Pero te voy a decir algo. ¿Tú sabías que esa línea, esas palabras, okay, no eran para probar una creación? Sí. Eran para probar algo más importante que una creación. Correcto. Y si vamos de regreso, okay, fíjate lo que dice. En el principio creó. ¿Quién? Dios. Dios. ¿Qué le estaba diciendo a los israelitas? ¿Qué te está diciendo a ti y a mí? En el principio solo hay un Dios. Así es. Le estaba haciendo una aclaración y una afirmación al pueblo de Israel. Porque venían de ser politeístas. Porque venían de haberse mezclado, okay, con una, ¿cómo te diré? Con un pueblo, egipcio politeísta. Egipcio politeísta. Correcto. Exacto. Entonces, Moisés les dice a ellos, okay, el que crió todas las cosas, el que te sacó de la esclavitud, el que te va a dar victoria, el que te va a traer salvación, es un solo Dios. Correcto. No era como anteriormente, si buscaban tener hijos, veían y le oraban al Dios de la fertilidad. O a la Si diosa. querían, o a la diosa de fertilidad. De Si querían tener una buena cosecha, le oraban al Dios de la luna, por decirlo así, o al Dios del sol. O de la lluvia. Sí, o de la lluvia, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos está enseñando que lo primero que debemos de entender dentro de la palabra de Dios es que es un solo Dios. Así es. Esa es la intención. La intención es decirle es un solo Dios, Presentarles un solo un Dios. solo mediador, un solo salvador, Un solo creador. un solo creador. Wow. Nadie más. ¿Sí? Existe. Antes o después de Él.
Y esto lo está afirmando este libro. Sí. Y fíjate que muchos lo toman así muy a la ligera, no lo analizan No lo analizan. como tal, ¿sí? Que en el principio Dios creó como Dios Así es. creador Así es. de todo lo que hay, ¿verdad? Sí, y es que el propósito de Génesis es eso. Sí, no Presentar es un solo solamente Dios. enseñar que es un Dios, pero es enseñar de que es un solo Dios. ¿Sí? Y por eso se le llama el libro de los principios. Así es. Ahí empezó todo, ¿ok? El principio de una generación humana Sí. que fue creada por ¿quién? Por un Dios. Por un Dios. El principio de una sociedad humana que fue instituida por ¿quién? Por un solo Dios. Ok, el principio de la vida que fue constituida por ¿quién? Por un un solo Dios. Ok, es el único. El principio de la naturaleza que fue Sí, creada de por un solo todo. Dios. I mean, si Todo. nosotros nos podemos saber, ok, hoy día nos peleamos de quién intercede por ti. Así es. ¿Sí? Y lo primero que dice esta Biblia es Dios, un solo Dios. Correcto. Solo un intercesor, no más. ¿Sí? ¿A quién te tienes que dirigir? A Dios. Así es. Y cuando Un estamos solo hablando de Dios, estamos hablando de Jesucristo. Claro. ¿Sí? Porque Él es el que fue enviado por Dios, Sí. siendo Dios. Que no hay más. ¿Sí? Y en cierta forma estamos constatando, doctor, la unicidad de la Biblia precisamente. Porque desde Génesis hasta el Nuevo Testamento nos está hablando que hay un solo Dios, un solo mediador. Déjame decirlo así para completar o para Completar. lo que me estás diciendo. Enriquecer. Estamos hablando de Génesis, Apocalipsis. Correcto, correcto. ¿Ok? Correcto. Es un solo Dios. Correcto. ¿Sí? No ha cambiado en absoluto. Sí, y fíjate eso, durante 1500 años que se escribió, ¿ok? Este libro, como lo conocemos hoy, Sí. ¿ok? Solamente una persona fue la única que inspiró ese libro. Sí. Y una vez más es Dios. Pero si tú ves Génesis 1 simplemente hablando de creación como tal, pues pierdes la noción de que es un solo Dios. Sí. Por eso hoy día dentro de las denominaciones cristianas también tienes algunas denominaciones que presentan otras cosas como Dios, otra cosa como santos o presenta un grupo, vamos a decirlo así, elite al que tú tienes que arrodillarte o tienes que homenajear, Sí, que sí. cuando no lo hay, solamente hay un solo Dios. Pero si tú ves Génesis no solamente como un punto de enseñanza de creación, De la creación. pero lo ves como un punto de afirmación de que es un solo Dios, vas a entender lo que dice Génesis. Nos está diciendo lo que dice Juan. En el principio era el verbo. Exacto, Es lo mismo, ¿verdad? es exactamente lo mismo. Pero aquí ya no tienes que analizar la creación. Exacto. Es Si es un presentar solo el- Dios un y solo dice que Dios. Él lo hizo al instante, ¿qué más tienes que analizar? Exacto. ¿Qué más tienes que ponerte ¿cómo se llama? A filosofar, ¿no? A filosofar o psicoanalizar o qué es lo que pasó. Y es que es un mensaje único, doctor, de la Biblia, lo distingue de otros textos religiosos incluso, ¿sí? Claro. Como tú lo decías al principio. La Biblia enseña que el ser humano es malo también, por naturaleza, y merece la muerte eterna. También nos habla de que el hombre si fuera el hombre responsable por el contenido de la Biblia, la visión de la humanidad no sería tan oscura, ya que nuestra tendencia no es hacer el bien. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. La Biblia también enseña que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo para remediar Redimirse. su estado natural. Esto también va en contra del orgullo humano, ¿sí? Y del humanismo, que es otra. Exactamente. ¿Sí? La unidad del mensaje bíblico es otra de las razones por las cuales deberían de creer y creerse que la Biblia es el libro escrito por Dios. Es divina, Así exacto. es. Inspirada por Dios. Así es. Fíjate, Los- no, por favor. Los griegos pensaban que era el logos, ¿no? Decían ellos, es el Logos, logos. lo conocen. Y en realidad, pues ese logos no es otra cosa nomás que se hizo tinta Sí, y así se es. volvió aquí en este libro, ¿verdad? Se transformó y está aquí. Aquí está. Lo que es la esencia de Dios, aquí está. Sí. Y a veces ellos mismos se recuerdan la historia, doctor, que los mismos griegos, cuando Pablo
Hicieron una piedra al Dios, al Dios Dios desconocido. desconocido. El Dios, correcto. bueno, es que lo hacían así, o que lo tenemos en el libro de los Hechos, ¿no? Que él va con unos griegos, o de Antioquía, y él tenían una roca, y ya esa roca la nombraron como El la Dios roca del Dios desconocido, y lo que hacían ellos es de que cada vez que salía un Dios, tenían el temor, de que pues ese Dios iba a tomar venganza si no lo conocían o si no lo reconocían. Sí, entonces le pusieron al Dios desconocido, porque así ellos pensaban que se estaban cubriendo las espaldas, ¿no? Sí, pues, Como por si diciendo, las moscas, ¿no? por si las moscas, por si este existe. si no conozco tu nombre, pues es por eso lo pusimos conocido, Ahí pero está. ahí estás. Sí, y eso fue uno de los grandes pleitos filosóficos, Sí. y de teología, con Pablo, que ya hablaremos más de eso. Así Sí, es. pero fíjate cómo termina, el libro de Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 18, dice: yo testifico a todos aquellos que oye las palabras de la profecía de este libro. No está hablando de un Dios distinto ni nada por el estilo, está de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, tú te puedes imaginar y te puedes preguntar, ¿cuáles plagas? Sí. Si analizas cuáles plagas, estamos hablando las mismas plagas, que se le dieron a los egipcios. Sí. ¿Sí? Y castigos y una infinidad de cosas, pero estaba hablando, haciendo referencia al libro del Pentateuco, o de lo que se conoce como la Torah, del libro de la ley, todo lo que eran maldiciones para aquellos que son desobedientes, se les iba a atribuir a aquellos que no, o que quisieran añadirle Quisieran más, cambiarle algo, ¿verdad? o cambiarle a este libro. Dice: y si alguno quitase de las palabras de del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Cuando dice acerca, ¿de quién? Dios. No está hablando de otro Dios, está hablando de un solo Dios. Correcto. Desde el principio, desde Génesis Hasta Apocalipsis. hasta Apocalipsis. Correcto. Toma esas cosas en cuenta. 40 actores de diferentes Culturas. culturas, Estratos. estatus, profesiones. Desde gente muy elocuente, como gente muy humilde, como un constructor de tiendas de campaña, vamos a ponerlo así, o un simple pescador. No solamente eso, pero eran en 3 diferentes épocas. Correcto. Hubo un periodo de 400 años de silencio entre el último escritor, vamos a decirlo así, del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, al primer escritor, que sería Mateo, dentro de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Y ninguno de ellos tiene una contradicción. ¿Sí? Y no solamente eso, ¿cómo fue posible que este libro, o estos 66 escritos, se hayan preservado durante todo ese tiempo? Y tú puedes decir: no, es que es cuestión del hombre. Te lo doy. Pero te voy a hacer esta pregunta: ¿qué hombre ha vivido más de 2000 años? 3000 años. Sí. Sí. Para conservar este libro así. Sí, exacto. Y fíjate algo, una observación también, doctor, si lo vemos de otro enfoque. La Biblia fue escrita en diferentes entornos, como en el desierto, Sí. la cárcel, Sí. en la corte real, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. También se usaron 3 diferentes idiomas para escribirlo, Ujú. y a pesar de que abarca temas controversiales, contiene un mensaje armónico, Exacto. Hay una armonía. entre una todos armonía. ellos.
las circunstancias que rodearon la escritura de la Biblia parecerían garantizar su error. Sin embargo, fíjate, el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis es hermosamente coherente. Y tantos años, ¿no? Yo creo que Sí, todos esos años. Si ahorita nos quisiéramos nosotros hacer una carta, en este momento hiciéramos una carta, y posteriormente dijéramos, vamos a pasar un año, y voy a continuar con la misma carta, difícilmente me voy a acordar de lo que había puesto en la Pues primera. deja un año, Una semana. Un Sí, día. Sí, hazlo. quise irlo haciendo yo te de invito poco a que poco. lo hagas. Es una Correcto, semana. correcto, es un buen ejercicio. Sí, es Sí, verdad. para que veas también la coherencia de este libro. Y estamos hablando de miles de años. Y decimos libro, cuando en realidad son 66 pergaminos. Pergaminos, exacto. ¿Sí? Y no tenían numeritos, y no tenían versículos, y no tenían capítulos, eran cartas. No estaba Así Si clasificada. no estaba clasificado. Entonces, ahí estuvo la mano del nombre. No. No. Ahí estuvo lo que permitió Dios, como Dios soberano, que se hiciera para que nosotros tuviéramos mejor entendimiento. Exactamente. Pues bueno, un rompecabezas Entonces- hecho en 1500 años se armó. Deja ponerlo así, ¿ok? Muchos tratamos de inmiscuir el Viejo Testamento con el Nuevo. Sí, Y aunque tienen la misma autoridad sí. y tienen la misma divinidad, vamos a ponerlo así, y el mismo poder y el mismo Propósito. todo y el mismo escritor, ¿ok? Son dos épocas distintas. Que compaginan uno con el otro, sí. Pero cometemos ese error tremendo de tratar de armar esto con este y construirlo en el nuevo. Y ahí nacen las doctrinas. Y ahí nacen las doctrinas. ¿Qué tanta hay? Exactamente, que no son cosas que no debemos de conocer como tuvimos. Pero no mezclarlas, porque ¿no? una como la otra se complementan a sí mismos, pero tienen un propósito específico para hacer eso. Correcto. Sí. ¿Qué más hermosa historia tú puedes encontrar de todo lo que orquestó Dios para que pudiera llegar el Salvador? Correcto. Así es. Todo lo que hizo Dios para enseñarte de qué eres culpable, cuáles son nuestros errores como seres humanos, ¿ok? Y cómo Él te enseña también cómo esos errores pueden ser, ¿qué vamos a decir así? Quitados, perdonados. Mendados, borrados, Así es. ¿ok? Perfeccionado en algo divino y perfecto. Y Él te da las herramientas para hacer eso. No hay otro libro que lo haga. No hay, no existe. Sí, todo esto ha sido preservado por los últimos, vamos a decirlo, 3,000 años. Más de 3,000 Más de años. 3000 años tal vez. Si tú calculas 1500 años para ser escritos, ¿ok? Y 2000 años, ¿ok? Que tenemos desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de Estamos más de hablando de 3500 años. mínimo. exacto. Mínimos. Ok. Un libro que dentro de su preservación, no solamente divina, pero también su preservación dentro del mundo. Y lo digo así porque, como lo estábamos diciendo al principio, la Biblia, tú sabes que la Biblia es el primer número 1 libro en toda la historia dentro de Billboard, dentro Bestseller. de como el bestseller, el mejor libro vendido en todos los tiempos, y siempre conserva el número 1, el lugar número 1. Correcto. Te estaba diciendo, ¿se imprime una Biblia cada cuánto tiempo? Estamos hablando de que se imprime una Biblia cada 3 segundos o 22 copias cada minuto. Y estos son datos de hace 30 años. Fíjate, si nos podemos poner a hacer números, casi llevamos la hora en este programa. Sí. ¿Cuánto sería aproximadamente? Son Ya estamos hablando miles de Biblias Exacto. impresas en todo el mundo. Así es. Sí. Y tú puedes ver en todos los libros, Moby Dick, el mercader Exacto. X, el vendedor ¿no? más grande del mundo. del mercader más famoso del mundo, todo eso, Ajá. ninguno de ellos se ha imprimido en tales magnitudes. Ni el Ok. Quijote. Ni el Ninguno. Quijote, Ni el Quijote, ninguno no. de ellos. Ninguno se le asemeja. Bueno, pero sin embargo también hallamos afirmaciones sobre la verdad de la Biblia, ¿verdad? Y que pues
quedamos con que la Biblia pues es un libro verdadero, Correcto. ¿sí? Sí. Es la palabra de Dios y es posible comprobar su veracidad o durante también, ¿por qué no?, los descubrimientos históricos a través de ese libro. Y lo científico, ¿verdad?, también es comprobable dentro de lo científico la veracidad de la Biblia, que creo que en otro programa lo vamos a hacer. Estaremos hablando acerca de todo eso. Ok, próximo programa, yo creo que vamos a hablar acerca de los milagros, Sí. ¿no? Y otras cosas. Ok, pero como tú lo dices, a mí la veracidad de la Biblia, científicamente hablando, ok, históricamente hablando, okay, de todas formas, piénsalo. Y te digo piénsalo porque es algo verídico. Sí. Si no lo conoces, ok, porque nunca has querido estudiarlo, tener el tiempo. Si esto es el comienzo de una nueva vida para ti, ¿qué más importante sería que empieces a conocerlo? Y algo muy importante, doctor, para las personas que creemos en Jesucristo y seguimos a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. ¿Por dónde iniciar? Porque fue una de las preguntas. Bueno, entonces, ¿por dónde inicio? Yo quisiera estudiar la Biblia o conocerla, pero se me hace muy complicado el Antiguo Testamento. ¿Por dónde inicia un cristiano? Correcto. Yo creo que otra de las cosas bien importantes de las afirmaciones o la evidencia de las afirmaciones divinas es que tenemos 300 profecías cumplidas. O sea, que se han Pues quedado vamos, eso cumplidas. ya sería un poquito más adelante, nos estamos adelantando en eso. No, sí, No, nada más pero- quiero encerrar esto. ¿Cuántas personas o personajes de algunas denominaciones han dicho que se va a acabar el mundo en 1947 Sí. y en 1900 y tienen que estarse recorriendo Y todas- porque no se y todas cumple? han fallado. Entonces, Pero no, no es y es veraz. que no solamente son 300. Claro. Ok, o sea, me interesa, son, como tú dices, 300 afirmaciones de esas profecías, ok, de muchas más. Correcto. Pero simplemente para contestar tu pregunta, ok, ¿quieres empezar? Empieza en el libro de Juan. ¿Por qué? Porque eso te enseña exactamente y habla de la divinidad y de la humanidad de Jesucristo. Entonces, ¿quieres empezar en algún libro? Empieza por Juan, ok, ese que te va a dar la pauta para entender la palabra de Dios. Así es. Y creo que con eso nos vamos a despedir, ok, de este programa, ok, y no sé si quieren hacer, pues ya nos da tanto tiempo Ya no para tenemos hacerlo tiempo. esto, pero el próximo programa hablaremos acerca de los milagros, ok, y de otras cosas. Y por ahora nos despedimos de ustedes, ok, su servidor, doctor Samuel Baruch, ok, Marco Serrano y Blanquita Solís, ok, deseándote un increíble domingo. Y todos decimos, Dios los bendiga. Dios los Bendiciones. bendiga. Hasta luego. Bye bye.